¿Qué tal, amigos de Monitor? Ya estamos en Al Grano. Bueno, ¿por quién empiezo? Empecemos por Jerónimo, a quien saludo. Jerónimo, ¿cómo estás? Gracias, Jairo. Un gusto estar aquí en tu programa Al Grano. Y aquí Toño, a ¿cómo Toño. estás? De Hola vuelta. Jairo, hola Jerónimo, un gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes, muy contento de estar aquí. Qué bueno, te perdimos un programa que estuvimos aquí ya muy platicadores con Jerónimo, algunos temas. Pero bueno, vamos a retomar otros tantos, ¿no? Dejamos pendiente por ahí el tema de lo que viene siendo, que hemos escuchado en las últimas noticias en diferentes estados, lo de violencia política de género. Vimos el caso de una diputada a cual se le nombra Dato protegido. dato protegido, ¿no? Y para no entrar en ese tema, quiero preguntarles a ustedes, empiezo por el orden contrario como nos presenté, por Toño. Este tema de violencia política de género, ¿qué te ha parecido en cómo se está aplicando? Empecemos por el mismo dato protegido y podemos terminar, digamos, con la gobernadora Laida. Fíjate que el problema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es donde se establecen las conductas que se tipifican como violencia política de género y que es técnicamente en cuestión jurídica es muy complejo porque establecen conductas como si fueran delitos, es derecho sancionador, no termina de ser derecho penal, pero son textos redactados con lo que se conoce como tipos abiertos, que eso cuando se trata de la redacción de un tipo penal sería incluso inconstitucional, porque lo que se pretende con los tipos de penales es que establezcan conductas con mucha precisión porque la consecuencia de incurrir en esa conducta es muy grave. En cambio, en estos tipos punitivos que establece la ley para la violencia política de género son muy abiertos, entonces cabe todo. Y entonces lo que hemos estado viendo recientemente es eso, que cabe lo que sea. Uh-huh. Y entonces esto se ha convertido, ahí ya no por culpa de la ley, sino por culpa de quien la aplica, en una terrible distorsión política en que está sirviendo exactamente para lo contrario que se quería que sirviera. Esto es para proteger a las mujeres de alguien que es más poderoso que ellas, en cualquier ámbito, pero en el ámbito político para protegerlas del ejercicio del poder público, del poder simbólico en su contra. Eso era lo que pretendía la ley. Y hoy lo que estamos viendo es que las mujeres encumbradas en el poder, que tienen el respaldo de los poderosos, son las que están utilizando estas leyes para acallar a sus críticos. Entonces, esa es una terrible distorsión y se están convirtiendo en un instrumento de censura que rompe con todos los parámetros constitucionales de regularidad que debieran existir para, digamos, establecer los estándares de crítica de los ciudadanos al gobierno, que es como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un doble estándar. Uh-huh. Es decir, que tú puedes criticar con mucha mayor dureza a alguien que está en el poder que a una persona privada. Y hoy lo que estamos viendo es que todo esto se está yendo a la basura por la vía de la violencia política de género. ¿A ti qué te parece lo que estamos viendo en el caso preciso, digamos, de Laida? La aplicación que fue contra un medio de comunicación y a su exdirector, donde ya le pusieron un personaje, no sé si sea nuevo para nosotros, pero es un personaje que resulta pues muy censurador, ¿no? Porque es un censor que le llaman para determinar, antes de publicar una información, determinar si es aprobado o no es aprobado por este censor que le están poniendo. Bueno, primeramente decir que la violencia política de género, yo creo que nace esta ley pues precisamente para defender a la mujer, ¿no? Que siempre, año tras año, digo, durante mucho tiempo, las leyes nacen porque se presentan situaciones donde en este caso la mujer era, pues ahora sí que rezagada, era olvidada, no tenía la oportunidad de acceder a espacios públicos, a espacios políticos. Y en ese sentido, la mujer, yo creo que con esta ley se busca que
o la ley ha tenido que buscar la manera de cómo proteger a la mujer en cuanto a sus derechos políticos, en la vida pública, pues ahora sí que en su ejercicio, que es un derecho pleno que todo ser tiene, pero en este caso la mujer que prácticamente no tenía espacios, y esta ley yo creo que se busca. Y el caso específico de Laida Sansores, pues bueno, pues tiene a lo mejor sus particularidades, pero yo creo que ya tiene los elementos para, pues digo, para defenderse, ¿no? Y para también buscar una manera de que también pues ella pueda protegerse, no sea también atacada. Hay que siempre cuidar en cualquier ámbito, cuidar yo creo que la integridad y sobre todo salvaguardar este, los derechos de las mujeres, siempre en ese sentido. Yo la verdad no veo otra situación ahí, más Pues allá. no sé si a ustedes qué les parece, porque esto parece que ha ido repitiéndose. O sea, lo acabamos de ver en caso de Laida, ¿no? Pero también lo vemos en Acapulco, con una presidenta que ha sido cuestionada en el tema de su recurso de casi 900 millones de pesos, que la auditoría por ahí tiene una observación y que medios de comunicación locales en Acapulco se lo hicieron saber y que digamos, la alcaldesa pues no le parece que se le estén haciendo estas observaciones. Bueno, no le parece ni que se lo esté haciendo la propia auditoría, pero más allá de los medios de comunicación, ella tomó uno que para ella le estaba haciendo ataques a su persona. Cuando revisamos más o menos estos, digamos, ataques, entre comillas, que recibió la alcaldesa de Acapulco, pues no encontramos algo a su persona, sí a su ejercicio como digamos, munícipe, pero no como Avelina, no como la persona siendo mujer tampoco, ¿no? O sea, yo creo que ese es donde podemos entender este agravio como dato protegido, que se le preguntó al propio esposo de dato protegido en un programa con Cárdenas en MBS, le pregunta, bueno, ¿y cuál es la violación aquí? O sea, ¿cuál es el punto donde se está atacando a dato protegido? ¿No? ¿Dónde lo está atacando esta mujer que le hicieron que pidiera disculpas 30 días consecutivos, que después dijo que nada más una vez, pero que se dejara los 30 días, pero también se repite en Acapulco, no los 30 días, pero sí 15 días con una carta de disculpas a Avelina? ¿Tú qué opinas? Yo creo que está muy mal, porque, a ver, lo que dice la resolución de la Suprema Corte, digamos, prototípica del derecho de la libertad de expresión en México, que es una resolución en que una magistrada de un tribunal de un estado es agredida por un medio de comunicación o es cuestionada por un medio de comunicación por una resolución que ella tiene, entonces ella demanda por difamación en la vía civil a ese periodista. Y el tema se va hasta la Suprema Corte, y ahí la Suprema Corte toma, pues, lo más avanzado de los casos a nivel mundial, básicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la Corte Superior de Estados Unidos, en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Mexicana concluye que incluso el insulto es algo que no debe ser castigado cuando se trata de un periodista o de un particular hacia un gobernante. Porque ahí es donde se habla del doble estándar. Si este asunto es entre dos particulares, las esferas de protección son más amplias. Pero cuando se trata de un gobernante que desempeña funciones de interés público y en las que es de interés social el cuestionarlo, el someterlo a escrutinio, el hacer lo que rinda cuentas, el estándar que tiene que superarse para que haya las condiciones para limitar la libertad de expresión es altísimo. Y si hay algo que es bien claro en todo el entramado que hay en el derecho mundial, no solo mexicano, respecto de los servidores públicos, es que si algo no puede haber nunca, es lo que está sucediendo en Campeche y que se llama censura previa. O sea, no vayas a decir, yo no te permito que digas, no, eso es
eso es el último pecado al que puede Pero está incurrir sucediendo. el Estado. Pero está sucediendo. Claro, Pero es que toda esta doctrina constitucional global se está yendo a la basura con estas interpretaciones que están haciendo los tribunales electorales, hay que decirlo, cooptados por Morena, para defender a funcionarias públicas de Morena en cosas que hace 5 años se nos caería la cara de vergüenza pensar siquiera en decir que no se podía decir eso, o en que habría censura, o que habría una consecuencia punitiva si tú decías las cosas que dijeron la señora tuitera que agredió a dato protegido, los Estrella. periodistas Estrella, o los periodistas de Campeche o de... ¿Estrella? ¿Cómo se llama? O Héctor de Mauleón con la columna Sí. sobre la magistrada de Tamaulipas. Es decir, porque además es una, y es otra, y es otra, y es otra, y es otra, y es otra. O sea, es una muy, muy consistente estrategia de censura. Ok. ¿Para ti parece censura lo que estamos viviendo en estos casos en particular que vimos desde Dato Protegido, con Laida, con Avelina? Digamos, pongámoslo de un lado que es Morena. Pongámoslo que sea quien sea. Vámonos así, no, Sí, no sí, sí. hablemos de que si es Morena o no es Morena. En este caso, pues es Morena para todo donde volteemos casi, ¿no? Está muy complicado, pero a ver, en este caso, ¿tú lo ves que sí hay una censura o no hay una censura en esta parte? ¿Se está hablando o sí se está protegiendo a la figura de la mujer? Yo creo que primero hay que tener en cuenta que separar las dos cosas. Uno, si eres funcionario público, tienes ciertas responsabilidades. Si es un cuestionamiento que tiene que ver con el ejercicio, pues yo creo que es válido, pero si es un cuestionamiento y si es una afectación directa a su persona, yo creo que tiene todo el derecho de defenderse. No creo que sea una censura, yo creo que es parte más bien de una defensa hacia su persona. Así lo considero, es mi punto de vista. Y no hay que decir que este es parte, yo creo que del ejercicio que se está realizando, pero no creo que sea una censura como tal, porque en este gobierno, en este proceso de la Cuarta Transformación, no se persiguen a periodistas. O sea, que yo sepa, no se persiguen a periodistas, ni se cuestionan, o sea, es abierto. Nada más en las mañaneras. Bueno, en las mañaneras, digo, ahí los vemos todos, están todos los medios. Ese es un proceso de censura, ese es un proceso de persecución abierto, a los periodistas. No, Que el presidente de la República o la presidenta de la República, con todo el poder del Estado y utilizando los medios que tiene a su cargo con recursos públicos, te ponga en la picota y diga que estos son tus ingresos, que eres un periodista corrupto, que haces montajes, que haces esto, que haces lo otro. Si eso no es agresión contra periodistas. Por una parte, digo, es su foro que tiene la presidenta, es su foro que tienen los funcionarios, pero yo creo que en ese mismo foro se debería estar abierto para esa réplica, ¿no? Bueno, ¿No lo creen? ya el presidente de la República desobedeció amparos en que se le concedía a particulares el derecho de réplica en la mañana. López Obrador los desobedeció. Sí, porque debería darse el derecho. Hay dos. Como también tienen el derecho, hoy se tiene un funcionario que se sienta atacado en un medio de comunicación y que pueda decir, oye, esto que tú estás escribiendo es falso, ¿no? Aquí están las pruebas. O esto yo nunca lo dije, porque ha pasado. O sea, esto yo nunca se lo dije a tu reportero, o este reportero, oye, está mintiendo en estos datos. Y el medio de comunicación también tiene digamos, esa obligación, porque es una parte de esa obligación, de mostrar en el mismo espacio y con la misma dinámica lo que se está diciendo por parte del que está siendo ofendido, ¿no? Aquí, repito, ¿tú crees, para ti no hay censura en el sentido de que no se está censurando en este gobierno? No creo que sea censura, yo digo que es parte de la defensa personal como mujer, porque se ha utilizado, también se utiliza, hay que decirlo, ciertos medios para atacar. Yo digo, si es un cuestionamiento que tiene que ser solo en el ámbito del ejercicio de la claridad y de la gobernanza, yo creo que están todos derechos y se ha hecho. O sea, no ha habido, no se puede comparar con
A Belinda le están los cuestionando anteriores. el ejercicio de recursos públicos, igual a Laida Sansores. A Dato Protegido le están cuestionando la forma en ¿De que cómo fue llegó? electa al interior de Morena. A la magistrada de Tamaulipas le están cuestionando sus fallos en relación con temas que tienen que ver con la aplicación de justicia penal. Es decir, creo que a ninguna le dijeron ningún asunto de su vida privada. O sea, todas son asuntos públicos. Ujú. Todas son asuntos públicos. Ok, pues vamos al grano. En ese sentido de la violencia política de género, para ti, ¿qué podrías decir al respecto? ¿Se está usando o no se está usando con un tema, con un trasfondo para cubrir cuestiones que tienen que ver con cómo se están llevando estas cosas por la transparencia, cómo se están llevando estas cosas por rendición de cuentas? ¿O para ti qué es? Miren, yo te agradezco mucho, Jairo. Eh, yo creo que sí tenemos que separar esas dos cosas que yo decía. No es igual los periodos que se vivían antes. Antes los periodistas eran perseguidos, eran ejecutados, eran desaparecidos. Hoy no. O sea, hay libertad de expresión. Yo creo que están en todo su derecho los periodistas también de cuestionar. Y si es una cuestión de que tiene que ver con el ejercicio público, pues que se haga y que se hagan los procedimientos y se esclarezcan y que se lleguen hasta las últimas consecuencias, si así fuera. Pero si en el fondo son cuestiones que tienen que ver con, con el insulto, que tienen que ser con agresiones, si hay faltas de ciertas personas estas personas que están ejerciendo, como en el caso de Laida Sansores, que está ejerciendo el gobierno en el estado de Campeche, pues tiene todo el derecho a defenderse. Eso sería al grano mi propuesta. Al grano en ese sentido. Al grano, los funcionarios públicos tienen un estándar diferente, dicho por las cortes en todo el mundo, al momento de defender su honor, porque ellos primero tienen que soportar el escrutinio público al que voluntariamente se sometieron al asumir un cargo público y tienen primero el deber de admitir el escrutinio y la crítica del público. Incluso creo que aquí se ha llegado a hablar en muchos foros del derecho al insulto, que a mí me parece que, como decía George Orwell, la libertad consiste precisamente en decir las cosas que el otro no quiere escuchar. Y entonces, en ese contexto, yo sí veo una estrategia decidida de censura y de limitación de la libertad de expresión en México, de la que este tema de la violencia política de género ha sido una parte muy efectiva. Bueno, yo puedo decir que como comunicador, como periodista, pues yo creo que va, y así lo sentimos, que sí existe una parte de tendencia en lo que es como cuidar esa parte de esa imagen, que no se critique, que no se haga algo que antes sí se podía hacer también. A pesar de que también en el pasado pues hubo muchos periodistas que fueron asesinados, hay también muchos periodistas que ahorita pues, están perdiendo su trabajo por parte de lo que es la violencia política de género, lo vemos en Campeche.